Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de su canal de YouTube. Espero que se estén suscribiendo, que le estén dando like a los programas. Y bueno, como ya es costumbre, hoy vamos a analizar uno de los temas que ha estado muy controversial en los últimos días. El discurso del general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, en un evento de ascenso de las Fuerzas Armadas, y también conmemorando y celebrando el 3 de octubre, Día Nacional del Soldado, recordando el nacimiento del general Francisco Morazán Quesada. Pero ¿qué dijo el general Hernández que los tiene tan preocupados, que los tiene tan enojados, que los tiene tan nerviosos a estos grupos opositores y también a los grupos de poder que representan estos señores? Escuchemos un poco de lo que dijo el general Roosevelt Hernández en ese evento. En el himno de la República de Platón, él hace ciertas observaciones, ciertas conclusiones. Quiero hablar de dos conclusiones importantes. La primera, que dice que la acumulación de las riquezas es un daño a la sociedad, por tanto es un daño a la democracia. Y una segunda conclusión menciona que uno de los enemigos de la democracia es la oligarquía. Es una doctrina política, no es un invento. Y la definición de oligarquía es un grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector de la sociedad, el social, en el económico y en lo político. Una de ellas, la exoneración de 66,000 millones de lempiras al año. Pero en lo que corresponde a mí es el presupuesto de las Fuerzas Armadas de 6 años. ¿Qué es lo que no podemos hacer para beneficio de la población con un presupuesto como este? Imagínense este presupuesto en salud, en educación, fuentes de trabajo. Bueno, interesante lo que dice el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Roosevelt Hernández. Esto ha provocado mucha crispación, especialmente en estos grupos poderosos del país, los que siempre han gobernado este país, porque aquí la gente cree que los que gobernaban eran los presidentes. No, son estos grupos que siempre han gobernado, y cuando ese presidente pues no les cumple, como un simple empleado lo despiden. Si no, pregúntenle ustedes al expresidente Manuel Zelaya Rosales, cuando en el 2009 no quiso obedecer las directrices de estos grupos, pues simple y llanamente lo expulsaron del poder. Y así le ha pasado a otros gobernantes, no solamente aquí en Honduras, en varias partes del mundo donde estos grupos de poder son los que dirigen los destinos de los países. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, es que el artículo 272 le dice que deben de ser apolíticos. Pero ¿qué le entendemos a político dentro de la Constitución de la República? En la Constitución de la República se interpreta como político aquel que anda ejerciendo una labor electoral, aquel que anda diciéndole vivas a un candidato o apoyando a un candidato a la presidencia o otro cargo de elección popular. Pero se entenderá por político cuando un sector de la sociedad hondureña, en este caso las Fuerzas Armadas, estén preocupados porque en Honduras hay grupos privilegiados. En Honduras hay sectores que no pagan impuestos. Hay sectores que están exonerados de pagar impuestos y que son los sectores más poderosos económicamente. Mientras la gran mayoría de la población, como así lo ha establecido la CEPAL, el 70% está en pobreza y más del 50% está en extrema pobreza, y son prácticamente ellos los que pagan impuestos, los que mantienen el gasto que realiza el Estado para mantener a una sociedad.
para tratar de desarrollar a esa sociedad, para darle salud, para darle educación, para darle infraestructura carretera, para darle escuelas, para darle hospitales. Mientras estos señores cada año se vuelven más y más ricos. Digo yo, entonces, el jefe de las Fuerzas Armadas no se puede preocupar por eso, no lo puede expresar. Miren lo que dice el artículo 60 de la Constitución de la República. El artículo 60 de la Constitución de la República dice: todos los hombres nacen libres, iguales en derecho. En Honduras, oiga bien, escúchenme bien, dice: en Honduras no hay clases privilegiadas. Y me río porque uno mientras está leyendo esto dice, pero ¿cómo es que no existen? En Honduras no hay clases privilegiadas, todos los hondureños somos iguales ante la ley. Se declara punible toda discriminación por motivos de sexo, raza, clase y cualquier otra lesiva a la dignidad humana. ¿Cómo es que somos iguales ante la ley? Y unos sí pagan impuestos y otros no pagan impuestos. Unos tienen que morirse pobres y otros se mueren exageradamente ricos en este país. Y con esto no quiero decir que estamos en contra de la empresa privada. Nosotros estamos a favor del empresario, pero del empresario honrado, del empresario honesto, de ese empresario que se levanta a las 4 de la mañana, de ese empresario que arriesga su capital y lo invierte en un negocio y da empleo y produce riqueza, de ese empresario que es parte de esta sociedad y así como tiene derechos, también tiene responsabilidades. A ese empresario hay que apoyarlo desde el gobierno, pero no podemos estar de acuerdo con aquellos empresarios, entre comillas, que han vivido del dinero del Estado, que han hecho su fortuna haciendo negocios con el Estado y que no pagan impuestos. Llegó el momento en que tanto estos señores poderosos paguen lo que les corresponde, aporten un granito de arena al desarrollo de este país. Hoy estamos alrededor de 20,000 millones de dólares como deuda externa. Para el 2009, para el golpe de Estado del 2009, nosotros teníamos una deuda externa de 3,200 millones. Para el 28 de junio del 2009 estábamos en 3,200 millones de dólares de deuda externa. 6 meses del señor presidente de facto Roberto Michellette Bahín, en 6 meses ese señor endeudó al doble a este país y quedamos para el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en 7,000 millones de dólares. A esta fecha estamos debiendo alrededor de 20,000 millones de dólares. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, para poder cumplir con el presupuesto general de la República, necesitamos de 10 lempiras, necesitamos buscar 4, porque con las recaudaciones normales de impuestos solo llegamos a 6 lempiras. Esos 4 lempiras, ¿saben de dónde los sacamos? Por lo general los sacamos con más endeudamiento. ¿Por qué? Porque la sociedad quiere construcción de carreteras, quiere construcción de escuelas, quiere salud, quiere un montón de cosas. Y tiene razón la gente, porque la gente paga sus impuestos. Pero como hay unos que no pagan o pagan muy poquito, entonces el Estado no puede tener los recursos necesarios para cumplir con estas obligaciones que tiene como Estado o como gobierno. Entonces, al revisar toda esta estructura de exoneraciones, nos damos cuenta que abusaron de tales exoneraciones. Nos damos cuenta que en gobiernos anteriores, especialmente en gobiernos nacionalistas, se aprovecharon los gobiernos para darle exoneraciones sobre exoneraciones a estas empresas. Lo decía el general Hernández. Se dejan de percibir alrededor de 66,000 millones
del empira por concepto de exoneración. Entonces yo creo que es un tema económico, más social que político, porque cuando aquí se habla de político, a uno le viene el tema electoral, el tema de estar apoyando a un candidato, el tema de estar apoyando a un partido político, pero esto es eminentemente económico-social. Decía el general, con este dinero imagínense lo que haríamos nosotros en educación, en salud. Y tiene derecho a decirlo porque las Fuerzas Armadas son un sector importante o han sido un sector importante en el país. Y esto dicen es que las Fuerzas Armadas no se deben de meter en política. Yo les voy a hacer un recuento histórico de tantas veces que se metieron en política y ustedes aplaudieron. Golpe de Estado a Julio Lozano Díaz en 1956. Algunos dicen que fue bueno, otros dicen que fue malo. La cuestión es, expulsaron al presidente Lozano en el 56. En el 57 se lo entregaron a Ramón Villeda Morales, al doctor Ramón Villeda Morales, y en el 63 volvieron a entrar los militares a dar un golpe de Estado donde masacraron a toda una guardia civil. Dicen que el golpe no iba dirigido a don Ramón Villeda Morales, sino que iba dirigido al abogado Modesto Rodas Alvarado, que según las encuestas y según todas las perspectivas que se tenían, iba a ser el próximo presidente de Honduras. Después, en el 72, volvieron a dar un golpe de Estado, esta vez al nacionalista Ernesto Cruz, al doctor Ernesto Cruz. En el 75, las Fuerzas Armadas le dan otro golpe de Estado al general Osvaldo López Arellano. En el 81 le dan golpe de Estado al general Melgar Castro por parte de el general Policarpo Paz García. Y el último golpe de Estado, el golpe de Estado del año 2009 al expresidente Manuel Zelaya Rosales. Entonces la pregunta acá, ¿cómo es que ustedes sí aplaudieron esos golpes de Estado? ¿Cómo es que ustedes sí aplauden cuando los militares expulsan presidentes, cuando los militares asesinan a las personas en la calle, cuando los militares capturan, golpean, gasean a personas que protestan en la calle, pero cuando dice algo que verdaderamente beneficia a esta población, que es el pago de impuestos por aparte de aquellos sectores que no pagan y que tienen y que son los sectores más poderosamente económicos en este país, ¿cómo es que ustedes se quejan? Yo les voy a responder el por qué. Ustedes no están preocupados porque si es un tema político, que por si es un tema ideológico, ustedes están preocupados porque no quieren abandonar sus privilegios. Ustedes quieren seguir manteniendo el status quo, por eso se les llama conservadores. Ustedes quieren que el resto de la población siga sosteniendo al Estado, siga sosteniendo al gobierno, mientras a ustedes sus fortunas se les va volviendo más grandes. Es un tema de justicia, por eso creo que la ley dice o se llama Ley de Justicia Tributaria. Creo que con esto dejo explicado un poco de lo que es esta polémica de las declaraciones del general Rubén Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sé que a muchos no les gusta, sé que muchos aplauden cuando las Fuerzas Armadas se portan muy mal en el país y critican cuando las Fuerzas Armadas asumen una posición más patriótica. Muchas gracias, nos vemos en el próximo programa.